Mis amigos, sean bienvenidos a nuestra novena clase de nuestro curso básico de la doctrina bautista, la caída del hombre. La caída del hombre. A través de esta lección comprenderemos el porqué de las enfermedades, las guerras, los problemas entre los seres humanos y nuestra innata rebeldía en contra de los santos mandamientos del Señor. Ya hemos aprendido que Dios hizo un mundo bueno y perfecto, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de sus atributos comunicables como el amor, el conocimiento, la verdad, la justicia, la rectitud, entre otros. El hombre en Edén tenía comunión íntima y constante con Dios. Dios hablaba con el hombre y el hombre con él. Era una relación hermosa y llena de vida. El hombre se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Pero como ya hemos aprendido, esta relación de Dios con el hombre se basaba en un pacto de obras que el Creador hizo con la criatura. Si Adán y Eva se mantenían en obediencia a los requisitos de ese pacto, entonces el ser humano disfrutaría de vida y comunión con él. Pero si desobedecían, el resultado sería la muerte espiritual y la muerte física. Más como recordaremos, algunos de los ángeles se habían rebelado contra Dios y cayeron de ese estado glorioso, siendo arrojados de los santos cielos. Satanás, el jefe de esos ángeles rebeldes, bajó al Edén con el fin de provocar la rebeldía en el hombre y dañar así la hermosa creación material de Dios. Entonces, entra en una conversación con Eva usando a la astuta serpiente. Y esto es lo que dice Génesis capítulo 3 versos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comierais de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que en este pasaje podemos ver que el proceso de la tentación de Satanás fue el siguiente. Primero, sembró la duda, diciendo: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando en realidad Dios no había dicho eso. Luego, el diablo sembró la incredulidad, diciendo que no era cierto que morirían como Dios había dicho si ellos comían del árbol, desobedeciendo su mandato. Y finalmente, el diablo sembró el orgullo, diciendo que serían como dioses si comieran del fruto prohibido. Y el pecado cometido por nuestros primeros padres trajo consecuencias nefastas para él y para todo el género humano, pues Adán era el representante de toda la humanidad en ese pacto que Dios hizo con el hombre, y cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Por lo tanto, también todas las consecuencias de esta caída o de este pecado lo debemos llevar todos los seres humanos. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Primero, el hombre perdió la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Es decir, el hombre ya no poseía el conocimiento verdadero, la justicia y la santidad con que había sido creado.
La imagen fue distorsionada notoriamente. Segundo, fueron llenos de vergüenza y miedo, como se manifiesta al esconderse y vestirse con hojas de higuera. Tercero, murieron espiritualmente conforme a la pena que Dios había establecido en el pacto de obras. Ahora el pecado se interpuso entre Dios y el hombre, y al estar separado de Dios es precisamente estar muerto espiritualmente. Y cuarto, la muerte física empezó su proceso, de manera que vino el desgaste físico y por último la muerte. El hombre volvería al polvo del cual fue tomado. Y una quinta consecuencia de la caída es que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Ya no podrían disfrutar de la comunión diaria con Dios, si no era a través de un mediador. Las bendiciones espirituales y materiales del Edén le fueron quitadas. La tierra ya no daría el fruto preciado de sí, al menos que el hombre la labrara. Sexto, vino un castigo para todos los participantes de ese primer pecado. La serpiente Dios le dijo que caminaría sobre su vientre. A la mujer le dijo que tendría dolores en sus preñeces y en el parto. Al hombre le dijo que ganaría su sustento con el sudor de su frente. Y el séptimo resultado catastrófico es que la culpa de Adán le fue transferida a toda la humanidad, por cuanto Adán actuaba como representante de la humanidad en el pacto o alianza que hizo Dios con él. Y por último, analicemos brevemente el carácter del pecado. Bueno, se han levantado muchas teorías en el mundo tratando de interpretar el pecado. Algunos dicen que el pecado es simplemente ignorancia, falta de educación o que incluso es una enfermedad. Otros dicen que el pecado es algo que pertenecía al hombre de los tiempos primitivos, pero que gradualmente se fue eliminando. Sin embargo, debemos atenernos a lo que la Biblia dice al respecto, y hay dos cosas principales que la Biblia nos dice sobre el pecado. Primero, que el pecado siempre tiene relación con Dios. El pecado se comete contra Dios. Si no hubiera pecado, o más bien, si no hubiera Dios, si no existiese Dios, no habría tampoco pecado. ¿Por qué? Porque en esencia, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Como dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y segundo, el pecado se extiende no solamente a los hechos, sino también a los pensamientos. Un pensamiento contrario a la ley de Dios es ya un pecado. Esa es la razón por la cual la Biblia dice no codiciarás. De manera que conforme a lo que hemos aprendido hoy, el pecado es una realidad que acompaña al género humano desde cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, se rebelaron contra Dios. Y nuestra tendencia entonces siempre es a rebelarnos contra Dios. Pero luego vamos a estar viendo el remedio, la solución que ha dado Dios para esta caída catastrófica que tuvo la humanidad. No se olviden de revisar estas preguntas y responderlas en su cuaderno de notas. De esta forma pueden profundizar aún más en el contenido de esta lección. Que Dios les bendiga.